Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos, qué gusto saludarlos. Es un placer para nosotros compartir este tiempo con ustedes. Como ya me conocen, mi nombre es Analia, junto a mi esposo Mario Berrondo desde Argentina y mis compañeros moderadores. Les damos la más cordial bienvenida a esta presentación de capacitación y de motivación, como es habitual días sábados por esta sala aquí en Global Publicash. Hoy vamos a seguir con nuestra línea analizando El hombre más rico de Babilonia. La verdad que este libro, como siempre les repito cuando vamos iniciando esta serie de capítulos, no tiene desperdicio, merece la pena leerlo porque los diálogos, las conclusiones que saca son, la verdad, muy buenas. Recordar que este libro, hoy vamos a avanzar lo que es el capítulo 7, 8 y 9 y en el próximo sábado estaremos terminándolo. Pero tengan en cuenta que este libro ha sido escrito hace más de 6.000 años atrás. Y la verdad que te confronta desde el principio del libro en que si realmente quieres satisfacer todos tus anhelos, este libro contiene el secreto. Y este libro ha sido catalogado como una guía financiera y hace un análisis de cuál debe ser la conducta que tenemos que tener las personas para progresar, para avanzar, para sencillamente mantener una salud financiera que te permita desarrollarte en otras áreas de la vida. Entonces hoy vamos a dar comienzo al capítulo número 7, donde habla de los muros de Babilonia. Aquí cuenta una historia, fue una época en la cual Babilonia, su rey y los principales ejércitos estaban en una expedición por el oriente. Esa fue una ocasión en la cual los ejércitos asirios aprovecharon para acechar la ciudad. Esta ciudad era muy envidiada porque tenía grandes tesoros, tenía una fina cultura. En aquellos entonces los más sabios escribían, o sea que iban formándose una biblioteca. La gente tenía una cultura en la cual todos eran tratados por igual, todos podían acceder a los conocimientos, no había violencia dentro de esta ciudad. Se comerciaba muy bien, la gente dentro de todo vivía muy bien y las personas se estaban capacitando para lograr tener los conceptos para crear esa riqueza. Porque si bien era rica, había zonas dentro de esta ciudad donde había mucha pobreza. Entonces los grupos más sabios habían organizado clases donde se impartían. Esos temas ya los vimos en el video anterior, pero la clave está en que los muros de Babilonia habían sido construidos hacía 100 años de este episodio y constantemente esta ciudad buscaban otros pueblos saquearlas, invadirla o dominarla. Babilonia nunca fue dominada por ningún otro pueblo, gracias, digamos, a la resistencia de sus muros y de sus puertas. Pero en aquella ocasión, como te dije antes, Babilonia fue acechada por el ejército asirio, aprovechando esa situación en la que el rey y sus principales ejércitos no estaban en la ciudad. Pero a cargo estaba Bansar, que era un guerrero formidable, era un hombre un poco de edad avanzada, pero era muy fuerte aún, y estaba a cargo de coordinar el ejército que estuviera defendiendo las puertas y las zonas altas de los muros de Babilonia, porque no solamente los asirios querían voltear la puerta de ingreso, sino que también querían trepar por los muros. Habían organizado todo un circuito los defensores de la ciudad, arrojando aceite caliente a las personas que se iban queriendo trepar por los muros para invadir la ciudad. Pero eso fue una situación que se extendió por casi 4 semanas, en las cuales Babilonia estuvo defendiendo sus puertas, sus muros, y la ciudad, todo el pueblo dentro de Babilonia, estaban todos muy conmocionados y constantemente se dirigían a este señor a avanzar, a preguntarle si los muros realmente iban a soportar, iban a poder defender al pueblo y la ciudad. Este hombre, si bien era un fuerte guerrero, y muchos de las personas que estaban defendiendo la ciudad estaban muriendo, estaban falleciendo por los enfrentamientos, él mantuvo el espíritu de su gente, transmitiéndoles confianza, transmitiéndole que vayan a sus casas, a sus familias y les digan que los muros de Babilonia iban a proteger a toda la ciudad. El propósito de este capítulo es que ante esas situaciones difíciles que a todos nos pasa en la vida, no solamente esas batallas campales, sino esas ocasiones en las cuales nos vemos debilitados o nos podemos sentir derrotados, tenemos que saber que tenemos que tener una adecuada protección. En la antigua Babilonia la protección
no solamente fueron los muros, sino el espíritu tenaz de ese guerrero que estaba defendiendo las puertas y no solamente cumpliendo con esa tarea, sino motivando a todo su pueblo a que mantuvieran la calma y mantuvieran ese espíritu de seguridad. Entonces, el propósito de este capítulo es que reflexionemos, porque si bien los muros de Babilonia fueron un ejemplo de sobresaliente necesidad y deseo de protección del hombre, porque en aquellos entonces cuanto más alto era el muro, más protegido estaba el pueblo dentro. Pero eso es un deseo que todos tenemos, que es inherente a la raza humana. Cuando uno hace su casa y la cerca con una tapia o con un tejido para que no ingrese gente desconocida quizás. Pero ese deseo se ha ido desarrollando, se han ido estableciendo planes para conseguir siempre ese propósito de protección. La idea es que esta protección no solamente esté en tu vida a través de muros, como lo fue en la ciudad de Babilonia, sino que la protección la tengas a través de una familia bien constituida, a través de una cuenta bancaria quizás, o a través de un respaldo económico que te permite estar tranquila. O sea, las cuentas de ahorro, las inversiones seguras, te van a proteger de esas inesperadas tragedias que muchas veces nos invaden. Entonces, antes de que eso suceda, tenés que ser precavido. Y esta historia de Babilonia nos pone a reflexionar eso, que no podemos permitirnos nunca estar sin una adecuada protección. Y esto, tómalo en ese sentido, no esa protección física de un muro, de una casa bien cercada, sino de esa protección económica, financiera que te permita sortear todas esas dificultades que se van presentando a lo largo del camino. El libro continúa con el capítulo número 8, donde habla del traficante de camellos de Babilonia. Y empieza a contar esta historia, este señor que se llamaba Bansar, él cuenta que desde muy joven él provenía de una familia de hombres libres, de su padre y su madre eran libres dentro de Babilonia, su padre era el mejor fabricante de sandalias que había en la ciudad. Él de joven aprende el oficio de su padre, se casa, toma una esposa muy bonita, se querían mucho, pero él no comprendía cuáles eran los conceptos para mantener una economía familiar. Empezó a llevarse de esos impulsos que todos los hombres tenemos a gastar y a creer que podía pagar aquello que consumía o que compraba financiado. Ocurre que llegó un momento en el cual las deudas lo empezaron a desbordar, no podía cumplir con los compromisos, pierde su casa, su esposa debe volver con su padre y él, abrumado por la situación, decide huir de Babilonia. Huye y, como siempre se dice, las malas juntas traen malos resultados o traen malas historias. Este señor se vincula con otro grupo de personas frustradas en sus vidas y arman como una pequeña banda de ladrones donde asaltaban a caravanas que iban por el desierto. Con tan mala suerte, o sea, la primera regada que hicieron, obtenieron grandes beneficios porque asaltaron una caravana que llevaba oro, que llevaba joyas, que llevaba muy buenas mercancías, pero terminaron despilfarrando la ganancia que hubieran obtenido de eso. Posteriormente, el siguiente saqueo que programan, terminan siendo arrestados y terminan dividiéndose esa banda y este señor termina siendo vendido como esclavo. Él se empieza a sentir frustrado porque se da cuenta que termina siendo esclavo cuando él había salido de una familia bien y su propia actitud era la que lo había llevado por ese camino. Para buena fortuna de este señor termina siendo vendido en una tierra lejana a un matrimonio donde, bueno, como en esa época se acostumbraba, el rey de esa zona tenía como 4 esposas. Cada una de las esposas decidió si lo tomaba o no como un sirviente personal y la esposa más adulta lo toma como camellero a este señor, porque ella tenía que viajar a ver a su madre enferma y necesitaba a alguien que guíe el camello, pero esta mujer muy pronto se dio cuenta de que él no era un esclavo común y corriente. En esos largos viajes que esta dama iba acompañada de este señor, él le comentó cuál era su historia, de dónde venía y cómo había caído en desgracia. Entonces esta mujer muy pronto lo increpa con un par de preguntas y una de ellas
lo condena y le dice, vos estás en la situación en la que estás, culpa tuya, por tus acciones. Y este señor se sintió dolido, pero era la verdad, y no le quedó otra más que callarse y seguir escuchándola. Y entonces le dijo que él tenía el alma de esclavo y que no podía decir que provenía de una familia de hombres libres, porque si bien él había tenido libertad, su alma y su pensamiento eran de un esclavo. Y él empezó a reflexionar eso y pasó largas noches después sin dormir. Y él llegó a la conclusión que cuando fue joven, que no tenía experiencia, se dio cuenta que había gastado más de lo que ganaba y que simplemente había sembrado en su vida los vientos del desenfreno, habían llegado tormentas, había llegado humillación. Él se sentía tremendamente humillado por la situación en la cual estaba viviendo. Y empezó a apartarse del grupo de esclavos que formaban parte de ese reinado. Entonces nuevamente la mujer lo increpa y le dice, ¿te has dado cuenta que un hombre libre, cuando no tiene mentalidad o no tiene la suficiente visión, sin hablar de educación, sino esa visión para programar su vida, termina en desgracia? Entonces es ahí cuando tú te das cuenta de que tienes el alma de esclavo. Y no importa si has nacido en una familia adinerada o has nacido en una familia de personas libres, porque esa cualidad la tiene el hombre dentro de sí mismo, dentro de su alma. Entonces de esa manera vos como persona nunca vas a ser respetado por ese espíritu que tenés. Y todas esas palabras fueron dando vuelta en la cabeza de este señor, y en uno de esos viajes en los cuales esta dama viaja a ver a su madre enferma, esta mujer le concede la posibilidad de fugarse, de escapar. Y es allí cuando él emprende un largo viaje por el desierto, con 2 camellos, con poca provisión de comida y poca provisión de agua, y llega a un lugar en el cual no veía más nada. No veía nada, o sea, había todo desierto, no había agua, no había comida, los camellos estaban cansados, él estaba completamente abrumado y nuevamente empieza a reflexionar si él realmente tenía el alma de un esclavo o el alma de un hombre libre. Él ya era libre, su ama lo había dejado escapar con los camellos, pero él tenía que llegar a destino y él quería llegar de nuevo a Babilonia para cumplir con las deudas que había dejado ahí, para recuperar a su esposa y recuperar su vida. Entonces, cuando él llega a ese momento, tiene 2 opciones. O ve con claridad que se dejaba morir en esa situación, o retoma fuerzas para salir adelante. Entonces es ahí cuando todos en la vida quizá tenemos esos momentos límites, donde parece que todo está perdido, donde no hay solución, donde no hay vuelta atrás, cuando pareciera que por arte de magia vemos las cosas de manera diferente, porque este señor se pudo haber dejado vencer por la adversidad, porque estaba en un lugar donde no tenía posibilidades de sobrevivir físicamente, pero sin embargo su espíritu lo levantó, su espíritu lo hizo reaccionar y él empezó a cuenta en el libro que empezó a ver la vida de un color diferente. Es como si la mente le hubiese hecho un clic y empezó a ver todo a su alrededor con una mejor perspectiva, a pesar de que las circunstancias no le favorecían en nada. Y fue así como retomó el impulso y pudo encontrar los verdaderos valores de la vida. Él dijo, si estoy acá por algo es, y mi propósito ¿cuál es? Volver a Babilonia, porque sus deudas, las deudas que él tenía en Babilonia eran sus enemigos, pero esas deudas él las había contraído con personas que en su momento eran sus amigos, y él quería recuperar su vida, porque esas personas que le habían prestado dinero habían confiado en él, y él le estaba pagando mal a sus amigos, a su esposa y a sus padres también, que tenían vergüenza de él. Entonces el alma de un hombre libre va a mirar la vida como una serie de problemas que tienen que ser resueltos y los va a resolver, mientras que el alma de un esclavo simplemente nos lamentamos. ¿Qué puedo hacer yo si soy nada más que un esclavo? ¿Qué puedo hacer yo si estoy en tal situación y pobre de mí? ¿Y qué hacemos? Nos victimamos, nos ponemos excusas para no resolver las situaciones. Entonces la clave está en que este señor, cuando termina de contar su historia de Dabasir, cuenta cómo él se convierte después en traficante de camellos, cuando llega a Babilonia y encuentra un trabajo y reordena su vida.
La idea clave de este capítulo es que donde está la determinación, el camino se puede encontrar. Y eso es lo fundamental que él rescata en su historia, porque cuando él encontró su propia alma, fue ahí cuando se dio cuenta de esta gran verdad. Y que esta verdad tiene que ser conocida a los hombres. Y esa verdad le condujo, si bien, por una situación donde pasó muchas desgracias, muchas situaciones incómodas, llegó a encontrar esa determinación de resolver sus problemas y de salir adelante. Entonces la sabiduría, ¿dónde está? En la determinación. Es como decir, te pones una meta y trabajas hasta alcanzarla. Esa meta, esa solución que tienes que encontrar para tu vida, tiene que ser el camino, vas a encontrar el camino para resolverlo. Y es allí cuando pasamos al capítulo número 9. El capítulo número 9 empieza contando la historia, es una carta, cuando en 1930-1934 hubo un grupo de científicos que estuvieron revisando la zona donde estaba Babilonia, estuvieron haciendo excavaciones y encuentran 5 tablillas de arcilla. Encuentran estas tablillas y son mandadas a Inglaterra para ser traducidas. Uno de los profesores que traduce estas tablillas de arcilla quedó muy emocionado de la información que había allí. Este profesor esperaba encontrar en estas tablillas quizás alguna historia de amor, quizás alguna historia de héroes en las noches árabes por el desierto, pero realmente se encontró con esta historia del traficante de camellos de Babilonia. Y se dio cuenta este profesor que los problemas que había hace 6.000 años atrás no difieren mucho en cuestión económica de lo que tenemos actualmente. Entonces, este profesor le devuelve a la gente que estaba en la expedición haciendo las excavaciones la traducción de lo que contenían esas 5 tablillas. En estas tablillas, este traficante de camellos, Dabasir, cuenta toda su historia y queda ahí plasmada esta determinación que tenía por salir adelante. Entonces cuenta que cuando regresó de la esclavitud y que estaba dispuesto a pagar sus deudas, ser un hombre de medios y recuperar, digamos, la imagen que él tenía, no solamente para sí mismo, sino para su familia, para su esposa, para sus amigos. Lo primero que hace, va y pide consejo al prestamista de oro de Babilonia, que ya lo vimos en un par de capítulos anteriores, y este señor le da una guía, le dice qué es lo que tiene que hacer para salir de sus deudas. Entonces, en esta primera tablilla, él imprime o deja por sentado qué es lo que tiene que hacer gracias al consejo de este señor. Con esta guía, él va a poder salir de esa situación. Lo fundamental es que esta primera tablilla incluye ciertos propósitos, el resto de las tablillas también los tiene, pero el empezar es el fundamental y el orden tal cual está. El primer propósito es que él escribe que tiene que proveer un futuro para su familia y se propone esa prosperidad de ahorrar 1/10 de todo lo que gana. 1/10, una parte destinada a ahorrar, pase lo que pase, tenga para comer o no tenga para comer. Esa se destina al ahorro. Como segundo punto, para mantener el hogar, para lo que es pagar alimentos, vestido y demás, 7 partes de lo que gana, o sea, 7/10. Y luego, 2/10 para pagar deudas, porque él las tenía, o lo pone como una condición disfrute y placer para aquellos que no tienen deudas. Entonces, la conclusión que Dabasir saca de acá es que nunca tenés que usar ni comprar lo que no puedas pagar. Y eso es una cuestión importante. Durante el transcurso de todo el libro siempre se habla mucho de lo que es la familia, el valor de la familia, porque eso le permite al hombre tener un corazón regocijado, no solamente por el amor de la esposa, sino por la responsabilidad que implica llevar adelante una familia. Y esos valores no se han perdido, señores. Quizás estamos en un tiempo donde todo va más deprisa, donde quizás el compromiso en las parejas suele ser muy light, pero ese valor se transmite a lo largo del tiempo y a lo largo de todo el libro es un valor muy fuerte, que la verdad da placer leerlo. Cuando Dabasir cumple con este propósito, y esto no es hacerlo una vez,
Él se propone hacerlo todas las veces que ganara. A esta altura de Basir ya había encontrado un trabajo como traficante de camellos, se dedicaba a la compra y venta de camellos. Él había tenido experiencia ese tiempo que estaba viviendo como esclavo en Siria en el manejo de camellos. Y ese fue su negocio el que le permitió salir adelante. Pero asimismo el comienzo fue muy duro para él. En la segunda tablilla, él graba que fuera de las ganancias que tuviera, él tenía que pagar sus deudas. Y para pagar las deudas, él tenía que hacerse un listado, saber a quiénes le debía y cuánto dinero le debía. Entonces él en esa tablilla hace un listado de los nombres de las personas y cuánto era la deuda. Y su propósito era, estas personas habían confiado en mí en algún momento y tengo que recompensarles, tengo que devolver lo que ellos me prestaron. Y es una cuestión totalmente lógica y justa. Pero él tenía la determinación y siempre eso lo recalca a lo largo de todas las tablillas. En la tercera tablilla, él se diseña y deja plasmado un plan de acción, arma su plan de pago. Con esas dos décimas de su ingreso que él iba a reservar para pagar sus deudas, establece un prorrateo de cómo le va a pagar a cada acreedor. Y luego fue con ese plan y se lo mostró a todos sus acreedores, se los mostró. Y le dijo a cada uno, a vos te debo tanto, a vos te debo tanto otro. Y te voy a pagar de esta manera, porque me es imposible pagarte de otra. Hubo mucha gente, muchos de esos acreedores que lo trataron mal, otros le fueron indiferentes, pero la mayoría aceptaron su plan de pago. Y eso le demostró la voluntad que Basir tenía. El demostrar esa voluntad y ese compromiso, y sinceramente estos acreedores se sentían sorprendidos en cierta manera que Basir hubiera vuelto con esta intención de pagar cuando él ya se había fugado de la ciudad anteriormente, le fue mostrando la confianza nuevamente a la gente. En la cuarta tablilla, él muestra que a lo largo de varios meses de duro trabajo, cuando va haciendo su proceso de ahorro, cuando va cumpliendo con el plan de pago a sus acreedores, él empieza a sentirse con una mente despejada. Él empieza a sentirse un poco más regocijado por estar cumpliendo con las deudas que tenía, de estar cancelando, de estar pagando. Y muchos de los acreedores a esta altura, luego de transcurrido cierto tiempo, ya empezaron a agradecerle, por más pequeñas que fueran las partes que él entregaba en concepto de pago, le agradecían los esfuerzos y empezaron a hablar bien de él. Entonces él empezaba a sentir que su corazón estaba más ligero y que se había sentido tan bien que hacía tiempo que no se sentía de esa manera. Su esposa lo apoyaba y fue todo una sinergia ahí en sucesos que le permitió sentir lo grande que era el plan, lo grande que era este plan que le había dado el prestamista de oro. Entonces no solamente lo sacó de las deudas, sino que lo fue sacando de las deudas, sino que también le fue dando esa parte, le fue poniendo esa mente, ese propósito de ahorrar. Y él deja grabado en esta tablilla que en su bolsa tenía 21 piezas de plata y que eran propias de él, por más que todavía seguía teniendo deudas, pero él había establecido un plan. Y que tener esa riqueza le hacía bien y hacía que él se pudiera enderezar sobre sus hombros, sentirse orgulloso de caminar entre sus amigos, sentirse un hombre de bien junto a su esposa. A la esposa la tenía bien vestida, en aquel entonces tener una casa humilde, pero bien arreglada, limpia, era signo de un progreso. Entonces, en esta cuarta tablilla, como consejo o como moraleja, te dice que valores el proceso de crecimiento y de avance. Aunque sean poquitas cosas, que lo valores y que lo reconozcas, porque eso forma parte de este proceso que vayas aplicando para salir de tus deudas y para salir adelante. En la quinta tablilla, él se siente muy contento cuando puede apuntar la última deuda que canceló. Y él luego lo deja como un legado a esto. La última deuda que pagues, anótala. La última deuda que canceles, agéndale, porque eso te va a dar confianza en vos mismo y en los que te rodean. El día que él canceló todas sus deudas, que le pagó al último acreedor, muchos le dijeron que si necesitara algo en algún momento, volviera a ellos. Volviera porque había demostrado esa tenacidad, había mostrado ser un hombre de valores y de que iba a cumplir. Mientras recreaba estas partes del libro,
Digo, ¿cuántas veces uno ha prestado dinero a algunas personas que las cruzas por ahí y ni siquiera te saludan? Las cruzas por ahí y ni siquiera te contestan o responden a un llamado. Y esos valores hay que recuperarlos. Porque muchas veces hacemos favores y el otro estará en una situación en la que esté, pero tiene que aprender a reconocer lo que otros han dejado de hacer para prestar ese dinero. Y muchas veces, hoy por hoy, uno le da una mano a una persona y lo más probable es que el día de mañana te consigas a una persona que ni siquiera te reconozca en la calle. Este libro está muy bueno para reflexionar y tenemos que reflexionar en esas actitudes que cada uno tenemos, ¿no? Si damos confianza, es lindo que se nos reconozca o que se nos devuelva, así sea en mínimo gesto. ¿Cuántos de los que estamos acá muchas veces hemos prestado dinero, hemos colaborado y ni siquiera, o sea, te han dado las gracias en el momento, pero ni siquiera luego se acercan en decirte, bueno, mira, ha pasado cierto tiempo, te voy a pagar de tal manera o de tal otra? Pero bueno, la historia es esta. La historia pareciera que se repite o que persiste a lo largo de los años y de miles de años, pero la cuestión es la siguiente. En Babilonia siguen excavando, siguen descubriendo la ciudad y este profesor que tradujo estas tablillas con valiosa información le manda nuevamente una carta al profesor encargado de la expedición allí en Babilonia, solicitándole que si en algún momento se encontraba con el fantasma del traficante de camellos, le agradeciera. Porque para ese profesor y su esposa, que estaban en situación también muy mala financieramente, estas tablillas de arcilla les sirvieron como guía. Les sirvieron como guía para ordenar su vida financiera y tenés que saber que ese proceso no es de un día para otro. Hay que ser constantes y muchas veces la constancia es lo que más nos cuesta. Entonces, este traficante de camellos lo que dejó fue un legado de hace más de 6.000 años y deseaba que otros aprendieran y se beneficiaran de sus experiencias. Y lo dejo escrito, señores. Así que no las dejes pasar por alto, ponelas en práctica y como siempre te recomiendo que leas el libro porque más de uno de los renglones que puedas leer te aseguro que te van a emocionar de las experiencias y de las vivencias de todos los personajes de este libro. Así que, damas y caballeros, hasta aquí lo que es la presentación de esta tarde, de esta noche. El próximo sábado estamos terminando con los últimos capítulos del libro. Espero que les haya gustado y ha sido un gusto para mí, como siempre, compartir este tiempo con ustedes. Hasta luego.